trabajando con Quauf. Ahorita vamos a trabajar con la noche, con la oscuridad, con Ocelo, con acechar en en la oscuridad, en los portales, en el portal energético que tenemos aquí en esta mano. ¿Sí? Justamente el día de hoy vamos a trabajar con todas las energías relacionadas con Ocelot, diciéndoles también que Ocelot, su nahual, su empoderado, le llaman los abuelitos como su empoderado, como su energía básica, está el Tezcatlipoca. Y el día de mañana, perdón, la próxima semana que vayamos a ver Cuautli, su empoderado es Quetzalcóatl. Sí, el día de hoy, por ahí les mandaba yo una foto, el acecho, lo que intentamos desarrollar esta cualidad es acechar. Al momento de que nosotros aprendamos a acechar, a estar esperando, a tener esa paciencia de conexión con la energía que vibre, va a ser esa posibilidad de desarrollar la cualidad de... Buenas noches, maestro. Hermanito Pedro, muy buenas noches, bienvenido, bienvenidos a todos. Hermanita Leti, bienvenida. Les decía yo, vamos a acechar. Y justamente en esta veintena que estamos trabajando ya el día de hoy con Yeji Cali, comentarles también, ya tenemos ya las tres Ceci Paxiome y Yeji Cali, ya están en YouTube los videos, por si los quieren observar, si los quieren ver, ¿no? Entonces, regresando a esta temática, hermanos. Hoy, justamente, vamos a verificar esta actividad. Permíteme. Ocelot. O, C, lo. Este, este felino, este felino tan hermoso es el que vamos a trabajar en estos 7 días. ¿Sí? ¿Por qué? Acechar también podemos llamarle como observar. Él es paciente, este ocelotito es paciente a que pueda encontrar ese mínimo movimiento, ese mínimo detalle para compenetrar ese lugar. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer ciertos ejercicios. Plegarias, recuerden que las plegarias van a nacer también de nosotros, llevando estos 3 elementos, ¿verdad? Recuerden, agradece por todo lo que se te da. Vamos a agradecerle a los celotitos por todo lo que todo lo que nos ha dado. Porque aunque digamos, no, es que no, mi energía no es ocelo, en mi tonalamas, en ninguna parte me muestra como, en ninguna parte me muestra como ocelos, como mi energía, o como alguien de mis guardianes. Sí, pero recuerden que en este Tezcatlipoca, en este cuerpo, tenemos las 20 energías. Y si yo me programo y yo digo, voy a trabajar con celos, lo voy a lograr, lo voy a vibrar, por favor, no dejen de creer en eso, en lo que realmente nuestro corazón y nuestra mente, nuestras emociones lo desean, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren, acechar los portales de poder. En una charla, hablábamos, en una charla de domingo, hablábamos justamente de los portales energéticos, ¿sí?
Y en estos portales energéticos, les decía yo, si lo pedimos, no los dan. ¿Sí? ¿Qué podemos pedir? Todo lo que quieran ustedes, todo lo que querramos nosotros. Ojo, lo que querramos. Pero no olvidemos que para todo esto hay un pago que hacer. No a mí, no, a los lugares del portal de poder. ¿Sí? Si en algo les sirve a ustedes decirles, pidan salud, fortaleza, entendimiento. ¿A qué entendimiento? ¿A qué? A nuestro poder que tenemos. Entendimiento a, al conocimiento. Entendimiento a la filosofía. Entendimiento a la sabiduría que está aquí, que está aquí y que está aquí en todo nuestro cuerpo, en nuestro templo. El hermanito una vez me preguntaba, dice, oiga maestro, y al este curso de pedidores de lluvia, vamos a seguir estudiando o cuándo termina el curso. Recuerden, este octubre, precisamente hoy es 1 de octubre, vamos a cumplir en noviembre, que iniciamos un año de que lo estamos trabajando. Y justamente estamos concluyendo, estamos por concluir esta etapa del ciclo agrícola. ¿Sí? Que en noviembre, en diciembre, ya estamos cosechando. Pero recuerden que vamos a agradecer. En la plegaria les decía, pide, perdón, agradece todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Cuando lo pides humildemente, lo agradeces humildemente, hay un portal invisible, hay un espacio invisible en el cual se abre, en el cual se energetiza, se empodera y eso, hermanitos, nos lleva a la otra etapa, al otro nivel de entendimiento, que algunos le llaman de diferentes nombres, a la iluminación, a la comprensión, a salirte de la Matrix, decimos, no, de diferente forma. Vaya, lo que le llaman la conexión interdimensional, algunos autores, pero los abuelitos le llaman Nimosekan Yekmaktis. Ni yo, mo a mí mismo, secan, punto. Mactis, entregarme. Nimo, secan yek mactis. Me entregaré a mí mismo a esta conexión. Es una palabra quizá un poquito difusa, pero lo que realmente dice es que acepto, yo acepto unirme a estas energías para comprenderme mejor y comprenderlos a ellos. Porque, ojo, también podemos, así que bonita charla, sí, pero me, me da miedo hacerlo, igual es como tipo brujería, es algo turbio, como que el maestro no se explica bien. No, es eso, hermano. Cuando nosotros aceptamos acechar y ver ese portal, lo encontraremos. Tal como me gustó esta imagen del ocelotito, está acechando, tranquilo, sin prisa, sin prisa. ¿Por qué? Porque justo esa es la paciencia que necesitamos al momento de ponernos en esa posición de acecho, ¿no? Como el ocelotito. Estar tranquilos, con una mente limpia. El abuelito, que desafortunadamente pues, ya no está con nosotros, recientemente partió. Él era
el que trabajaba con usted. Y no sé, creo que él lo presentía también. Hace 15 días justamente, hace justamente 15 días, a él le gustaba mucho la bebida. Yo me lo encontré en el camino. Ya venía aquí rumbo a la casa de ustedes. Me dice, oye, hijo, invítame ¿una qué? ¿No? ¿Un refresco? Una de las amarguitas. Claro que sí, abuelo. Claro que sí. Yo le pido. ¿Quiere un cartoncito? Se lo invito. Tengo algo de trabajo, pero me tomo una con usted. Ay, mijito, dice, ¿me harías ese honor? No, 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 el honor es mío, abuelo. El honor es mío. ¿Lo pedimos? Me tomé una, dos, tres. Y le digo, abuelo, lo dejo. Tengo que hacer mi trabajo. Pero en esas tres agüitas que nos tomamos, me dio una información muy vasta con esto. Y dije, justamente es lo que estoy necesitando esto para compartirle con mis hermanitos, ¿no? Claro que yo lo había hecho el ejercicio, pero él me extendió otras cosas, me dio muchas cosas más, ¿no? Como nosotros le llamamos como tips. Recuerden que ellos lo dan de forma oral, no te lo dan por escrito. Ah, aquí está, mira, es esto, o está en tal página de este libro, ahí lo encuentras. No, ellos de manera oral. Entonces, él me decía justamente, siempre debemos de estar atentos a esos lugares. Y le digo, justamente tengo que ir a una montaña especial. Dice, no, no tienes que ir a ninguna montaña especial, a ningún lugar especial. Si quieres retomar mis sugerencias, son estas. Un río. ¿Por qué es conveniente un río? Porque el río siempre está en constante limpieza. Para los principiantes, dice, para los que apenas van adentrándose, recomiéndales que sea un río. ¿Por qué un río? Porque en el río no se estanca, la energía siempre está en constante fluir. Sí. Y entonces ellos podrán observar más ese movimiento. Sí, porque se necesita mucha paciencia, mucha concentración al estar con el acecho, tranquilo, la mente en limpio, sin juzgar, sin, sin temor, tranquilo. Claro, primero lo tengo que hacer para mí un lugar seguro. No, no se arriesguen, no nos arriesguemos, hermanitos, perdón, porque hay lugares muy, muy, muy energéticos. Y si no lo hemos practicado, es algo delicado, hermanitos. Nos pueden atrapar nuestro tonal. No con esto les quiero yo, a lo mejor van a decir es que los estoy espantando, no, los estoy previniendo, les estoy anticipando. Sí, hagámonos en un lugar tranquilo, a lo mejor un río, o en el altarcito que tienen ustedes, o en su habitación, en su sala, hagan ese ejercicio. Centren su vista, de ser posible, ustedes impriman esta hoja, hermanitos, está en el internet, lo pueden bajar de ahí ustedes. Si lo tienen en un tamaño enorme, qué bueno, ese. Centren, centren su mirada, acechen a este pequeño círculo concéntrico. Centren, centren esa mirada. Paciencia, no juzguen. En esta imagen concéntrico, necesito que ustedes identifiquen la mariposa que está ahí. Hay una mariposa. Está Padre Tierra, Tlaltecutli. Está el águila también. Sí, el águila. Ahí está. Está en esto. Y me buscan ustedes el signo de Olin. Olin, el movimiento. Aquí está. Está empalmado. Háganlo. Los invito a que lo hagan. Otro ejercicio. Como ustedes podrán ver, aquí hay dos rostros de una serpiente. A la vez, a la vez puedes observar un solo rostro
Un solo rostro de una serpiente enorme, miren. Las dos serpientes se unen para dar el rostro de una serpiente grande, de frente, pero también de una persona. Y que somos nosotros. Ojalá lo puedan hacer, lo puedan encontrar. Miren, una de las cosas que yo les puedo compartir y confiarles a ustedes, yo sé que ustedes son muy inteligentes, muy cuidadosos, estas dos imágenes pudiéramos estudiar. Cuando tardamos, se los digo por experiencia, cuando tardamos más de 5 minutitos, sin mover, sin desviar nuestra vista, sin meter aquí ideas, híjole, se me vaya a aparecer, no, a algún ser malo, no, no, no piensen eso, no piensen eso, hermanitos, no existe lo malo ni lo bueno, no existe, solo se es. Por ahí yo leía un texto, creo que lo compartían ustedes o se los compartí, no me acuerdo, que dice que fue alguien quien inventó lo bueno y lo malo. Es que es esa concepción cuando decimos es que es bueno, es que es malo. Eso nos lleva a una división del conocimiento y nos lleva al miedo, a la duda, a la incertidumbre. Por favor, no tengan miedo. Concéntrense como este ocelote, sin moverse. Encontrarán ciertas energías y no tengan miedo. Por eso hay que protegerse con ajito, con tabaco. Ujú. Aquí los abuelitos, no sé si ustedes lo conozcan, le llamamos nosotros agua de colonia, ¿no? Es un pequeño envase de agua de colonia, le ponemos pastillitas de alcanfor y un poquitito se le agrega alcanfor, pastillitas de alcanfor, se le agrega un ajo dentro y ese nos untamos, ¿no? Aquí en las coyunturas donde se doblan nuestros cuellos, ¿no? Porque son lugares energéticos por donde en nuestro ombliguito, ¿ja? Donde pueden entrar estas energías que nos quieran contaminar, ¿sí? Hagan el primer ejercicio, acechar. Horas. Las horas que yo les propongo, para mí son muy propicios. Es importante la hora, ¿sí? A las 5:55 AM. Intenten levantarse a las 5. Mantengan sus ojitos cerrados. Ponen en posición de acecho y vean esto. O una imagen que tengan ustedes. Puede ser ese, puede ser este. Este, este sí lo llegamos a acechar. Puede ser este, puede ser este o este. ¿Sí? Cualquiera de estas imágenes o la imagen que ustedes tengan, o inclusive su fotografía de ustedes. Al momento de tardar, inclusive nuestra mano izquierda, vean este punto. No le quiten la mirada. 5 minutos. Después de 5 minutos, hacemos esto. Movemos como si fueran las mandalas, pero con nuestra mano, sin mover la vista. Esto nos ayudará a potencializar la concentración. ¿Y por qué el número 5555? Porque es el número de la transformación. ¿Se acuerdan de los McQuilting? De los 5 que se transforman. Justo nos habla de eso, de la transformación, de transgredir, de entrar en ese portal que nos lleva a un cambio de paradigma, de pensamiento. Hagámoslo, hermanitos. 5:05 de la mañana. ¿Por qué? En ese momento, a esa hora, claro, si nos levantamos a las 3 de la mañana, pues por otra cosa, por trabajo, pues aquí el punto medular es que a esa hora nuestra mente está descansada.
Tratemos de dormir bien para hacer este ejercicio. Nuestra mente no está tan estresado todavía. Todavía estamos como entre dormidos, todavía en mi clan. Por eso les decía, si se despiertan a las 5, pongan su alarma a las 5, pero traten de no abrirle sus ojos. Chequen 5:55, abren los ojos y hacen esa posición de acecho. Esto nos va a ayudar en los números 5 a la transformación. Cuidemos los que tenemos un celularcito, creo que la mayoría tenemos un celular, que sus números, que la hora pudiera aparecerse de esta manera, hermanos. Números grandes. La mente, prográmenlo. En este momento tiene que aparecer 572, 753. 755 tiene que aparecer 755, 755. Y lo checo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer este ejercicio, mis hermanos? En el primer intento, si no lo logran, no se preocupe. No pasa nada. Inténtelo, 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 inténtelo. Hasta lograrlo. Que nuestro reloj biológico sepa que ya es hora de hacer ese ejercicio. Hagámoslo si quieren ustedes por toda esta veintena. Hagámoslo. Un segundo ejercicio que pudiéramos trabajarlo es, ya lo hicimos quizá en nuestro hogar, en nuestra habitación, en nuestra sala, en nuestro jardín. Ahora buscar como segundo nivel otro lugar. Les decía un río, un árbol. Un árbol es un portal, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. En los árboles son portales. Más esos árboles grandes, ¿no? Acechas. 5, 5, 5, 5. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo en que tú puedas estar concentradito, sin perturbarte, sin preocuparte, porque híjole, ya me voy a ir a trabajar y si no me va a regañar mi jefe. Si no, 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 no. Si ustedes creen que en 5 minutitos, si ustedes creen que en 5 minutitos lo pueden lograr, háganlo. Si ustedes dicen, yo me concentro en 10 minutos, háganlo. Pero por lo general es eso. A lo mejor 2 minutos, 3 minutitos estoy bien concentrado, acechando. Y después que ya me duele mi cadera, ya me duele mi espalda, tengo frío, tengo hambre, quiero mi cafecito. Eso le va a pasar, nos va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita disciplinarse. Sí, poco a poquito vayamos aumentándole estos minutitos en el cual nosotros podamos desarrollar esta cualidad de acechar. Sí, acechar a ese portal. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que las imágenes, nuestra mente, se conecte con ellas y pueda tener un movimiento. Como decimos, muyolitia. ¿Qué es muyolitia? Revive, encarna la vida. Nuestra mente es tan poderosa. Están vivos. En un río pueden encontrar muchas cosas. En una cueva pueden encontrar muchas cosas. 717. Este número es para pedir sabiduría, hermanitos, a los 7 rumbos. 7 a los 7 rumbos. 1 a este entero que somos nosotros. Ese es el rumbo. Ese es nuestro uno, nuestro centel, nuestro centli, nuestra mazorquita, ¿no? Y el otro 7 son generados por la séptima serpiente, que es nuestra lengua. Es la séptima serpiente. ¿Por qué?
porque tenemos la gran fortuna y la gran habilidad de nuestra lengua de poder comunicarse. Pero también es el número 7 del más ágil, el más ágil, el venado. Siempre está atento, ágil, con la mente. Siempre está trabajando y fertilizando con Tlalocantecutli. Somos Tlalocantecutli. ¿Qué es Tlalocantecutli? Tlalo, el licor que bebe la tierra, el que fertiliza. Te, persona, que somos nosotros las personas. Cutli, gran señor o gran persona que fertiliza. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de los siete rumbos, que nosotros somos el séptimo. Y también la séptima serpiente. También la Chicomecoatl, ¿no? Chicomecoatl se refiere a la mazorca, al maíz. Bien, es el número 7. Es más para fertilizarnos. Y va a ser también igual a las 7:17 de la mañana. A esa hora, justo en esa hora, vamos a detenernos, quizá vayamos manejando, nos ahorillamos y acechamos nuestra mano. Vamos a centrar nuestra vista aquí en el centro. Si tenemos la gran suerte y la gran posibilidad, vamos a encontrar, vamos a encontrar que cambia de color. Va a haber un momento que vamos a ver cómo nuestra mano se está evaporizando. Hay humo, hay humito, pero hay que acecharlo. Después cambiamos con nuestra mano derecha. ¿Para qué nos va a ayudar? Para desarrollar la concentración y la creación de esa comunicación con nuestro cuerpo, con nuestros lugares, los portales. ¿Sí? 9:19 p.m., ese sí en la noche, porque se refiere es el número nahual, es el número de la transformación. Ahora entienden, ahora entienden por qué la colaboración, la cuota, el pago mensual es de 5, 7, 9. Ahora me entienden el porqué de esos números. El 579 es el número de la generosidad. Es el número de sí o sí del cambio de mente, de espíritu, de conexión. Es el sí o sí. Tenemos que ayudar. Ustedes utilicen. Cuando les digan, ¿qué número te gustaría? 579. Cuando queremos un cambio. El número 5 debe de ser ese cambio de pensamiento, ¿no? De transformación. Pero si yo quiero encarnar como el número nahuálico, primero tiene que ser 9, 7 y 5. 975. Y el número 1 somos nosotros, nuestro cuerpo, un entero. Estas son algunas de las horas más propicias para empezar a trabajar, a acechar. Pero siempre obedezcamos nuestro reloj biológico. ¿Por qué? Va a llegar un momento que ya no vamos a necesitar estos números. Nuestro mismo reloj biológico nos va a decir, a ver, Yao, a ver, Miguel Ángel, a ver, Pedro, a ver, Ramón, Chicnau Xochitl, es momento de ponerle pausa a tu vida, a tu vibrar, a tu all-in, respirando profundamente 7 veces. Inmediatamente nos conecta. Eso para mí esto es muy importante, hermanos, porque en este mundo tan caótico, en este mundo tan
rápido, con un chasquido de dedos, prenden las lámparas, ¿no? Con toda esta tecnología. Con desde mi celular, inmediatamente me comunico. Ya no hemos disfrutado de esa paciencia. Yo me acuerdo muy bien en mi juventud, aquellos siglos, no es cierto, de 1900, yo soy del 79, de 1979. Yo estaba en la secundaria y pues no había celulares, ¿no? Menos que sería un celular inteligente, ¿no? Era emocionante recibir una carta con paciencia que te lo manda. Era emocionante porque ahí estás con ese tiempo, ¿no? Ahora rapidito te mandan un mensaje, vámonos, ¿no? Es bueno la tecnología que nos ha hecho, pero nos ha hecho perder esa paciencia, ese disfrute del momento. Y ahorita con la tecnología que tenemos, un video, otro video, otro video, otro video, otro video, rapidito. Hemos perdido eso. Quizá nosotros que somos de la vieja escuela todavía recordamos, anhelamos, ¿no? Tranquilidad. El olor, el olor delicioso de un libro nuevo, ¿no? Justamente estoy leyendo el nahualismo, ¿no? Qué rico, me pongo a disfrutar, a leer, a leer, a aprender, a alimentar tu mente. Ahora, en los grupos de WhatsApp hay un sinfín de libros, otro y otro, ya ni sabes cuál leer, ¿no? Dices, híjole, se ve exquisito esta lectura, pero pues, ¿no? Todo eso, fíjense que todo eso nos ha llevado a vivir, uff, vertiginoso, pero es necesario hacer este trabajo de acechar. Los portales a observar. En nuestro altar podemos observar a las 3:33 AM en nuestro altarcito, aquí como está su servidor. Este es el lugar de mi altarcito. Enfrente de donde estoy sentadito está él. Justamente la hermanita, creo que la hermanita Leti o algo así, lo mandó no lo mandó en el grupo. Es la posición de acechar es Es un, es un jaguar, es un ocelot que es de Oaxaca. A mí me lo regaló una hermanita y sigo bien agradecido con ella. Muy, muy hermoso esta energía, sí, es muy hermoso. Decía ella, dice, tiene familia ahí en Oaxaca, dice, cuida Oaxaca, y lo compré y dije, algún día le voy a regalar a alguien. Y justo dice, llegó usted y se lo regaló. Y lo tengo en el atrásito. Aquí en ocelotito aquí tiene a Tlaloc. Está súper interconectado con Tlaloc, ¿no? Ese trabajo de acechar a las 3 de la mañana. Su número. Son números que la Biblia los ha convertido como esos números demoníacos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los ha convertido con ese enfoque? Porque saben el gran poder que tienen esos números. Esos números son muy poderosos, que lo han satanizado, sí, como el 666, ¿no? El número del demonio. No, hermanos. Ellos saben el gran poder, por eso lo distorsionan con la finalidad de que nosotros nos despertemos y nos sigan embarrando todo el estiércol que tienen ellos y no despertemos en esta realidad. Hermanito Alexander, por favor. Un abrazo de luz y de paz en nombre del Espíritu Mayor, el agua, la tierra, el aire, el fuego.
con el permiso de los espíritus mayores de México, cuando yo estuve en Perú, hay personas que acechan ese tipo de energía en las puertas de las iglesias, hermano. Cuando se dice que el sol pega en toda la mitad de la iglesia, existe como una petición para sacar esa energía y estructura física, porque sabemos que los pueblos, nuestros pueblos antiguos, donde están las iglesias, realmente eran sitios ceremoniales de nuestros ancestros, ¿no? Entonces casi siempre se logra hacer eso, pero también nos percatamos que hay gente que no permite que nosotros nos acerquemos cuando la postura del sol entre directamente a la puerta. Hay muchas cosas que se han ocultado, como dice usted, para desviarnos de nuestra ruta, ¿no? Era lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Le agradezco infinitamente su aportación. Sí, realmente, hermanitos, es esto lo que necesitamos despertar, acechar. Ojo, al aprender a acechar, les anticipo, nuevamente, perdonen que yo sea muy repetitivo, no es para espantar, es para prevenirlos, que vamos a ver energías, imágenes, seres que no los vamos a comprender, que no los vamos a entender. Pero créanme, no son malos, como les decía. Algunos sí nos van a ayudar a sanar a los demás. Primero sanarnos a nosotros. Esto es importante. Cargarnos del sol nocturno con el acecho. El sol está en el otro lado de nuestro territorio, de nuestro mundo, no de nuestro Tlalticpa. Pero ahí sigue, en el río a las 3:33 de la tarde. ¿Por qué en el río, hermano? Porque el río recorre una gran parte de Tlazolteo y viene cargado de energía. Agarremos la agüita. El día de hoy les mandé muchos videitos, espero que los puedan observar. Justamente, justamente es para eso les envío, ¿no? Hoy en la mañanita fui a visitar el terrenito donde tenemos nuestra flor y y es eso, sentir el disfrute. Decimos, es que voy a disfrutar el silencio, no es cierto, hay una gran orquesta, si sabemos disfrutar. Se siente la energía vibrar. Cuando nos estemos preparando mejor, podemos visitar una cuevita. A lo mejor una cueva tan profunda, ¿no? Pero fíjense, como ya aprendimos a acechar, con este acechar vamos a encontrar, vamos a verificar que estos espacios están cargados de energía. Y esa energía lo podemos aprovechar para nosotros, para sanarnos y sanar a los demás. Enviarles esa sanación desde aquí hasta donde están ustedes. Irlos a visitar, irlos a saludar, a vibrar en armonía. ¿Sí? El sol, justamente lo que dice el hermanito Alexander. El sol a la 1:11 de la tarde. No es a las 12 en punto. No, es a la 1:11. Nos habla de nuestra conexión interna, de nuestro cuerpo, el del uno, la representación del uno de nosotros. Nos habla de las dos energías que tenemos, femenina y masculina, que está integrado en una entera, entera casa. Y nos vamos a cargar de esa energía vibrante que nos conlleva, pero siempre en esta posición, en este acecho. ¿A dónde vamos a fijar nuestra mirada?
a donde querramos ver. No sé si me acuerde que una vez les decía, veamos luz donde los demás ven oscuridad. Veamos oscuridad donde los demás vean que todo es luz. Donde los demás vean ese espacio gris, nosotros veamos y pintemos ese lugar de colores, el color del arco iris. Esto se le llama crear realidades. ¿Acaso no somos energía sagrada? O como lo dice la religión, ¿acaso no somos dioses? Lo somos. He aquí donde vamos a comprender que no somos perfectos. Claro que no somos perfectos, tenemos defectos, horrores y errores, pero eso no nos hace menos. Esa es nuestra naturaleza. Eso no nos hace más. Ese es nuestro poder. Tonal, machillo, el que les decía hace ratito, les mostraba el calendario, le decimos a algunos, ¿no? Podemos observarlo a las 11:11 de la mañana. Démonos 5 minutitos, 10 minutos. Esto nos va a ayudar a ir haciendo estas pausas, a concentrarnos en el disfrute de nosotros mismos, en este mundo tan caótico, tan estresante que queremos, fíjense, que queremos seguir este camino, este sendero, como si fuera nuestra vida, como si viviéramos de esa manera, imagínense, ¿no es cierto? Este tiempo tan vertiginoso que nos hacen creer que así lo debemos de vivir, no, disfrutemos cada minuto, cada segundo, cada acecho. Y si hoy tengo que dormir, pues me duermo, ¿no? Le causa risa a, a mi hijo. A veces me llega a encontrar aquí. Estoy durmiendo, lo estoy disfrutando. Estoy aquí duro trabajando, pero hay un momento que mi misma mente dice, ya, o sea, tranquilo. Me acomodo, me acuerdo. Despierto en 10 minutos, en 20 minutitos, bien recuperado. Y es bien sabido, estas pequeñas siestas, estos pequeños descansos que le demos a nuestra mente, nos ayudan a ser más creativos. Cuando yo empiezo a leer, a describir un tonal, hay momentos que dice mi mente, ya, o sea, párale. ¿Está bien? Te voy a dar tu siestecita, pongo una musiquita suave o pongo un relato. A mí me encantan los relatos. Estoy escuchando. Hasta yo me escucho que estoy roncando. ¿No? Inténtenlo. Es un buen ejercicio. Estar acechando a tu cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra energía se sale de nuestro cuerpo y lo está acechando, lo está cuidando. Y una de las cosas que como tips, como prueba, es que nosotros nos escuchemos roncando. Nuestro subconsciente lo vamos a programar que esté atento, ¿no? Aquí, observando. Háganlo y verán que sí funciona. A las 22, la mano. Ome, ome. Izquierda, derecha. Luz y oscuridad. Hombre, mujer. Energía femenina, energía masculina. Bondad, maldad, si queremos verlo así. Representa el número 2. La dualidad. Todos estamos en forma dual. Sería una vil mentira que yo les dijera, yo soy todo bondad. No es cierto, no es cierto. No me conoce mi lado negativo, porque también lo tengo. Y es bueno saberlo, y es bueno aceptarlo,
Les decía yo, yo solía ser una de esas personas que las quiero las cosas para ayer. Ándale, vamos. Pero he aprendido que la paciencia es la madre de todas las disciplinas. La paciencia, ¿verdad? El acechar. El que vive en esa calma, en ese disfrute, esa paciencia, se enferma menos. Eso es lo que yo he comprobado. Antes de que yo aceptara esto, digo aceptar porque es un aceptar. Siempre yo estaba en ese constante de que mi perfeccionismo, no, no, yo no me debo de enojar. Yo feliz, no, me voy a enojar. ¿Por qué? Porque es parte de mí. Algo que no me gusta lo voy a decir. ¿No? ¿Por qué? Porque soy humano, no soy perfecto. Es mejor aceptarlo, pero tampoco te vas a inclinar a que siempre lo negativo. No, no. Por eso decíamos la justicia ante todo. La mano a las 22. Cambiamos. ¿Cuánto tiempo? El que ustedes se concentren. De preferencia, que sean 5 minutitos, 2 minutitos, pero concéntrense bonito, delicioso. Disfrútenlo, deleítense. Deleítense con ese acecho, en esa posición del acecho. Una mano acá, otra mano acá. Haga. Inclusive va a empezar a generar ciertos, ciertos movimientos. Ciertos movimientos de sus imágenes. No se preocupen. Estamos entrando en una dimensión más hermosa. Ahora bien, decirles también ustedes que pueden preparar ustedes carbón de carrizo, quemen carrizo, ese carboncito de carrizo. ¿Dónde tengo mi carricito? Aquí lo llevé, creo, allá en el carricito que les mostraba, ¿no? Ese carricito, quémenlo y ese se inicie ¿cómo le llaman? Carbón, muélalo, muélalo. Mézclenle tabaquito, si tienen la posibilidad, una tarántula o alacrán, no le quiten el veneno al alacrán, muélenlo hasta que se haga un tipo polvito, masita, échele un poquitito de mezcal, mezcal, y bátelo hasta que se haga como una masita y píntense acá, 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 que conecta hasta acá. En esta parte de nuestro rostro es muy sensible, ¿sí? ¿Y esto para qué nos va a servir? Solamente una línea al momento de acechar. Claro, poco a poquito va a llegar un nivel que lo vayamos a hacer de esa manera. Nos va a potencializar. Nuestro rostro, ¿sabían ustedes que nuestro rostro está conectado con todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo? Que nuestro sistema nervioso lleva toda la información al cerebro. Nuestro rostro está conectado con todos los órganos. Y se dice que en esta parte los órganos sensoriales, perceptivos e intuitivos se activan. Ajá. Es por eso que nuestros abuelos se pintaban ese rostro, porque era activar, es activar. Al momento de perforarte estos oídos, estas orejitas, igual. Al momento de perforarte y ponerte tu nariguera, también potencializas ciertos órganos internos para que seas más perceptivo. No es una moda, es algo de disciplina, es algo sagrado. No, porque veo que todos se agujeran aquí su naricita y todos también quiero andar. Es por algo, es un trabajo en efecto. Sí, hermanito, por favor,
Si gustan hacerlo, hagan. Pero también si deciden no hacerlo, no pasa nada. Pero se perderán de la gran oportunidad de disfrutar el de acechar. Acechar. La ropa es importante. La ropa que portemos. Para ese día de preferencia hay que ir vestidos todo de negro. Pantalón negro o pants negro para que estemos más cómodos. Camisa negra o playera negra, todo de negro. Ujú. No es que estemos invocando a alguien o algo, no. Es que estamos en la oscuridad, estamos acechando. ¿Sí? Es ese trabajo. Leo Celo. Trabajar con las 20 energías, tal como lo muestra en el regente y apoderado de Ocelot Tezcatlipoca. Les decía yo que nuestro cuerpo justamente tiene, nuestro cuerpo tiene todas estas 20 energías. ¿Sí? Chequen. ¿Cuál vamos a trabajar? El que ustedes quieran. A mí me gusta más Ocelo. ¿Dónde está Ocelo? Está con su espejito. ¿Se dieron cuenta? Está con su espejito. No, yo quiero trabajar con Tlaloc. Chequen el Tlaloc. No, con Carrizo. Con Carrizo. Con Iscuin, con Toshli, con Coscacuautli. Y vamos a intencionar en el lugar que se ubica. Por ejemplo, el Carrizo, la objetividad. El Malinali, la medicina. Acuérdense que esto ya los estudiamos, ¿no? Que fueron como 3 clases. En la veintena de Ochpanilistli, en el que estamos, el barrer de los caminos, porque ya cayeron los frutos, ahora hay que juntar esos frutos en este camino, en nuestro camino. Vamos a juntar esos frutos que hemos estado cosechando. Y uno de también es esta parte, la limpieza de la obsidiana. Recuerden que la obsidiana es nuestra conciencia, nuestro Tezcatlipoca. Hay que limpiar en ese humo con todos los frutos que nosotros hemos cosechado. Y vamos a seguir, y yo les estaré también recordando, en la veintena de Teotlesco, aquí está Teotlesco, cuando literalmente se dice Teotlesco cuando se reúnen los generadores de la naturaleza. ¿Quiénes son los generadores de la naturaleza? El sol, el aire, la tierra, el agua. Ellos generan la naturaleza, ¿no? Y entonces, en esta veintena es justo cuando les podemos pedir a ellos que nos ayuden, que nos empoderen. La elevación de la energía sagrada, cada uno de nosotros. Nos vamos a elevar, nos vamos a reunir con alguna energía sagrada que está con nosotros. Sí. Y podemos acechar a él, sí, vamos a acechar. Si lo tienen en una lámina grande, en una lona o en algo más grande, háganlo, esto. O imprímalo en una hojita y póngalo. Al acecharlo, podré encontrar mínimos detalles que tenga cada una de las energías. Y por qué está en ese lugar. Para comprender por qué es que lo ponen allá en ese lugarcito de Tezcatlipoca. ¿Sí? Conexión con las energías en Teotleco. ¿Con quién? Con Tecolor, vean. Ahí está el tecolotito de frente, acechando lo que les decía, de cuando están durmiendo, su subconsciente programa es lo que los acecha a ustedes. ¿Qué están haciendo?
Eso es interesantísimo porque nos llevará a un nivel de comprensión, de entendimiento con las energías que nos viven. Ya casi termino porque necesito que también ustedes me compartan si lo han hecho. Tecolote, el búho. Recuerden que este tecolotito, el búho, es símbolo de sabiduría, es símbolo de presagio, es símbolo de conexión espiritual y conexión de poder. Aquí está, miren el tecolotito. Hagan este ejercicio cuando ustedes traten de conectar y llamar la atención de la persona para leerle su aura. Pónganle de frente, muevan su cabeza. Con esto estaremos llamando la atención de la persona. Y con este conectar a la persona no se resistirá a que nos ponga atención de lo que queremos. Hay reuniones que el que está exponiendo, todos los demás están en su charla y el que está exponiendo sigue con su charla, diciendo, no, pues a mí no me interesa, si no me ponen atención, ya, ¿cómo? No. Al acecharlos, moverle, inmediatamente la persona se calla y lo dominas. Le dices, aquí estoy, ponme atención. Estamos acechando, tal y como lo está haciendo el tecolotito. Esta es su casa, es nuestra casa, es nuestro cuerpo. Somos el tecolote. Ocelot, la que está el ocelotito. Y si se dan cuenta, está muy empoderado todo con el sistema nervioso, con la ciclicidad, con Tlazoteotl y Tepeyolotl. Cuando nosotros entendamos la conexión con animales, con plantas, justo es eso, acechar. Si ustedes quieren llamar la atención en algún espacio, acechen como el ocelotito. Todos les van a preguntar a ustedes, ¿qué estás haciendo? Estoy acechando. ¿A quién? A las energías que están aquí. Así este ya se deschavetó. No se preocupe. Es hermoso. Es hermoso. Es una forma de conectar. Pero debe de ser descalzo en nuestras manos, porque nos estamos conectando con la tierra. Nos estamos conectando con los abuelos que viven allá, que ya han muerto, porque viven en la tierra, vibran en la tierra. A todo esto nos va a ayudar a que podamos entender más las plantas, el aire, la lluvia, los animales, y por eso es que tiene que ser en la veintena de Teotlesco. Teo, energía. Tlesco, subir. Suben las energías y se reúnen. Dicen, cómo hemos estado trabajando para que haya sustento de estos seres. Sí, tengamos en mente eso, hermano. Acechar y enviar información con la mente, con sentimientos y pensamientos. Aquí está, miren, está acechando. No tan solo para poder, esto nos va a servir, no tan solo para poder ver las energías y poder comunicarnos con ellos y poder pedirles, ¿qué? Sabiduría, salud para nuestros seres queridos, comunicación con ellos. Me decía un hermanito, una hermanita, dice, oiga, a mí me gustaría que en mi vida, pues me vaya yo limpiando este sendero, porque lo único que ha traído son problemas, son fraudes, son traiciones. Les digo, acecha esas emociones que quieres desarrollar. Ponte en esta posición. Estoy acechando el amor, la comprensión, el entendimiento, la abundancia,
lo estoy llamando, lo estoy acechando, lo estoy cazando para mí. ¿Se puede? Sí, hermanos, se puede. Inclusive, de aquí le mando la información, la energía, la buena vibra, la abundancia para todos los hermanitos que estamos hoy reunidos, a los 23 hermanitos que estamos reunidos el día de hoy. Les enviamos esa energía de abundancia y entendimiento y comprensión. Por favor, recíbanlo para que podamos vibrar en armonía, en congruencia, en unión con todos nosotros. Ah, y justamente aquí está, miren, mi Tlaloc, aquí tengo mi, felinito, celotito. Aquí tiene las flores, están en un piel de venado. Aquí tenemos nuestro bastoncito de obsidiana, ¿no? Y aquí estoy yo, acechando, ¿no? Si se han dado cuenta, los tecolotitos no están en constante movimiento, o como el colibrí que se mueve rápido, no, él está tranquilo, acechando. Y si ustedes se dan cuenta, los abuelos, nuestros abuelos ya grandes, se llegan a sentar y están tranquilos. Pueden pasar horas sentaditos, acechando, porque ya han entendido, han comprendido el estar con uno mismo es hermoso. No con esto quiero decir que no, no tengan pareja, porque no, 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 sino que darnos nuestros momentos, ¿no? Quizá a lo mejor tengo mi pareja, tengo mi esposa, no lo sé, ¿verdad? Ustedes, pero pues igual que tomarnos nuestro tiempo para disfrutar el acecho, acecharnos a nosotros mismos. Si el gobierno nos acecha, el sistema mundial nos acecha, todos nos están acechando y nosotros, ¿por qué no? Para vigilar nuestro actuar, nuestro sentir, ¿sí? Y todo esto nos va a llevar a un, por eso dice aquí, class of theory, aquí está, nos está diciendo, nos está señalando, esto es tu casa, ponte a acechar, yo te podré conectar, yo te daré el conocimiento, estoy aquí bajo tuyo. Permítete tejer este conocimiento, permítete tejer esa comunicación con las energías en las que tú estás caminando. Hermanitos, el acecho es un buen trabajo para conectarnos con energías, con seres de otra dimensión. Por favor, no, no lo descarten en algún día hacerlo. De mi parte sería todo, hermanitos. No sé si alguien quisiera compartirnos algo o alguna duda que tengan. Sería ese es el trabajo. No puedo darles más porque es práctica, ¿no? Todo de aquí de Ocelot hasta Xochitl, del tercer círculo, es más como instrucciones. Haz esto, haz el otro, lo otro. Y yo te puedo compartir mi experiencia, pero no es lo mismo que tú lo practiques y algún día puedas compartirnos tu Neltilistli. ¿Qué es tu Neltilistli? Tu verdad. Bien. Hermanitos, no sé si hubiera alguien que quisiera compartirnos algo. Sí, hermanita Sacil, así, ¿está bien? Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Primeramente agradecerle, Temachttiani, por esta enseñanza. Y mi pregunta es, entonces, en esas horas que usted nos comparte, o sea, es como que la hora indicada para trabajar ese acecho. Sí, sí, hermanita, es para iniciar. Ah, Es, muy, es para iniciar a ejercitar, porque les decía, con el tiempo nuestro reloj biológico nos va a indicar qué es lo que necesita y en ese momento hacerlo. Ujú. muy bien. Y otra pregunta, por favor. O sea, en este caso, las plantas de los pies y las palmas de las manos van totalmente en el piso. Sí, Ajá.
conectados Y, con la tierra. y por ejemplo, de manera interna, ¿cómo, o sea, solamente observando hacia nuestro exterior o a la vez también nuestro interior y a la vez, o sea, eso que nos comentaba de acechar como lo que intencionamos? ¿O cómo es el trabajo en este caso interno, Temachtiari, por favor? El trabajo interno va en congruencia con lo que estás objetivizando. Si yo en este momento estoy trabajando, estoy intencionando, acechando y pidiendo, ofrendando que quiero la sabiduría, esa energía tiene que emanar desde mi ser interno. Estoy acechando, ¿no? Primero, el primer paso es observar a lo externo, acechar, a entrenarte. Después de que ya te entrenaste, ahora viene la otra parte, acechar hacia tu ser interno, hacia tu introspección, hacia la cualidad de poder vivenciarlo, ¿verdad? Vivenciarlo y traerlo a tu realidad, ¿sí? El primer paso es acechar a espacios físicos, pero por lógica tiene que estar conectado con tu energía interna, lo que estás pidiendo. No tan solo es acechar, ah, pues ya me siento a acechar y ya, no me voy a estar viendo. No, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es tu intención? ¿Sí? Por lógica vamos a estar más conectados. A medida como vayamos ejercitando, vamos a ir encontrando más necesidades de empoderamiento con nosotros. No se preocupen. ¿Sí? Tal vez les puede pasar como cierta persona que yo conozco que quería las cosas ya que tiene que suceda. No, paciencia. Vamos paso a pasito. Sí. Espero haberle contestado su pregunta, hermanita. Hermanita Norma, por favor. Gracias, Tesokamati, Temachtiari. Temastiani. Tazocámate, Si, Magnitsi. si el acecho lo hacemos con nuestro espejo de obsidiana, tendría que ser mucho más adelante, ¿verdad? Ya que viéramos, sí, porque ahí entraríamos ya a un aspecto muy profundo, ¿no? Sí, Temastiani. Es correcto, hermanita. Ajá, Es como que un nivel más elevado que claro, algunos le llaman como la iluminación y que algunos le llaman como la, el estado, el estado de conciencia inamovible, como el mm, Aketsamani que les decía, ¿no? sí. Estás tranquilo, lo estás disfrutando, ya con tu espejito de obsidiana, ya te estás. Y Pero es poco a un poquito, proceso de humildad, ¿no? Ujú. exacto, hermanito. Sí, El Tlazokamati, proceso, Temastiani. Sí, sí, Tlazokamati. sí, hermanita, el proceso de la humildad. Fíjense que es algo importantísimo lo que dice la hermanita Norma, ¿no? Es esa humildad, es esa tranquilidad, es esa seguridad de que va a suceder. Tranquilo, deja que sucedan las cosas, deja que fluya. Hay una palabra muy hermosa que yo lo aprendí de la abuelita Zipak. Todo, todo es perfecto. No te preocupes, no quieras cambiar las cosas. Deja lo que suceda. Deja que vibre. Vibra tú contigo las energías, pero no pidas que otro cambie, cambia tú. Hermanita Leti, por favor. Sí, Temachtiani. Si estamos trabajando con portales, estamos trabajando con energías, pero usted dijo que todo tenía un pago. Eh, n- en este caso del acecho, no entendí bien con qué vamos a pagar nosotros.
fue mi internet Llegan o a se ese fue el nivel. Sebastián? Oh, ya, ya. Ajá. Ajá, en como vamos a abrir portales, vamos a trabajar con energías. Usted dijo que todo tiene un pago. En este caso del acecho, ¿con qué vamos a pagar nosotros? Con nuestra paciencia, con la flor de cempasúchil o alguna flor que tengan ustedes, con agua, recuerden poner agua, o mezcalito para ellos, no para ustedes, para ellos, pues energías. Una velita, ¿sí? Y su paciencia, nuestra paciencia. A veces, fíjense Tazo que es, camate. sí, hermanita, a veces hay algo, hay cosas que decimos, no, pues sí, es que ya lo tengo. Ajá, practiquémoslo, pongamos en práctica. La paciencia es una de las habilidades, una de las cualidades de un ser que algunos le llaman como los seres trascendidos, ¿no? Que ya no tienen prisa. Cuando llegamos a este nivel ya no tenemos prisa no quiere decir que somos desinteresados, no, ya no tenemos prisa por obtener rápidamente porque lo estamos disfrutando ese camino, ¿no? Entonces, hermanita, ese es el pago que damos a las energías. Y anticipo, cada vez que nos adentremos más en este ejercicio del acecho, vamos a gastar, vamos a gastar energía, vamos a gastar nuestra energía. Nos vamos a sentir cansaditos, estresados, inclusive hasta con sueño. No se duerman, no se duerman. Sí, hay que lavarse la cara y seguir con nuestro trabajo, dado un momento que les digo, una siestecita, sí, dense su siestecita, pero en ese momento no se duerman, no se duerman, estamos trabajando con energías. Sí, espero haberle contestado su pregunta, hermanita, y es poco a poquito, no se preocupe. Ujú. Tazo camate, Sebastián. Sí, hermanita. Hermanita Ana, por favor, bienvenida. Tlazohcamati Temastiani, Tlapoyahualti, La Temastiani, apoyaba bueno, al Tenapinitzi. primeramente déjeme comentarle que me da mucho gusto que esté de vuelta y que pues que a pesar de las circunstancias que han pasado, pues decirle pues que lo veo bien y que agradezco al Gran Espíritu por eso, porque esté bien igual su familia, Temastiani. Te tocaba Tenapinitzi. Y bueno, yo estaba, sí tengo varias dudas. Por ejemplo, usted dice que, por ejemplo, cuando vamos al río, pues hay que tener mucha precaución. En alguna ocasión voy a buscar un libro que tengo en PDF para enviarlo. Ahí especifica, habla sobre estos seres guardianes del agua que se encuentran en los ríos y incluso haciendo una pequeña investigación siempre cuando ando en los pueblos, hay coincidencia de que hay un horario en el que uno no debe interrumpir, o sea, irrumpir en el agua, ya que los seres se encuentran en ese momento, como, pues como en convivencia. Ellos, incluso llegan a tener ahí sus viandas, su comida, lo que se alimentan o cosas así. Entonces que pues es delicado porque si uno llega a molestarlos, ellos pueden, como dice, tomar nuestra energía, nuestro tonal. Entonces a mí eso se me hace pues un poco, bueno, más bien se me hace muy importante porque andando investigando más bien en varias partes, hay coinciden las personas en sus comentarios sobre ese tema. Entonces
pues que sí que hay personas que pues no, pues han hecho enojar mucho a esos seres, pues a lo mejor por esa falta de respeto, no sé si sea pues por la ignorancia que tenemos de cómo se ha perdido pues esa sabiduría. Y pues sí, eso que usted nos ha dicho, ¿no? Ofrendarles, pues como frutita, florecitas, y pues todas las ofrenditas que podemos llevar, incluso un cantito, un rezo, agradeciendo. Y por otra parte, me quedé pensando si cuando uno está en ese acecho, uno puede combinar la respiración con todo ¿cómo se llama? Con todo este ejercicio que usted nos está indicando. Y pues yo quisiera preguntarle que si en alguna ocasión nos enseñó una forma de respirar que involucra al macuili, al decir 5, 5, 5, o macuili, 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 1, macuili. Y yo le quería pedir si por favor nos podría repetir ese ejercicio. Y si lo podemos combinar, preguntarle si lo podemos combinar primero. Sí, Eso, se Kamati, puede Kamati. combinar. Sí, hermanita, se puede combinar. Precisamente decíamos macuili, macuili, pie derecho, macuili, C, macuili. 5, 5, 5, 1, 5. Empezamos con la mano izquierda. Macuili, 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 C, macuili. Lo podemos combinar, sí. Ajá. Pero lo que les decía, el primer paso es acechar, empezar a intencionar. Después viene, a lo mejor combinamos con la respiración. Después hacemos eso, hacemos una respiración, macuili, y hago una intención, como es la mano izquierda, espiritual. ¿Qué quiero? Conexión con mi ser interno, con los abuelos que están en mi clan. Nuevamente, macuili, con lo material. ¿Qué necesito yo de lo material? ¿Por qué no? Dinero, una energía, abundancia en sustento, en conocimiento, libros que yo necesito leer, como bien lo decía la hermanita. Nuestro pie derecho. Recuerden que cuando caminamos, ¿cuál es el primer pie que ponemos? Nuestro pie derecho. Caminamos, ¿no? Que nos lleve este pie derecho hacia donde nosotros queremos ir. ¿A dónde queremos ir? Cada uno de nosotros sabemos a dónde queremos ir, ¿no? Que nos lleve a ese sendero. C es este tronquito que tenemos, desde nuestra parte sexual hasta nuestra parte mental. Es el empoderamiento. De extremo a extremo son dos energías muy hermosas. Es justamente ese nuestra serpiente sin esas manitas. Es el C, el centet, el uno, el entero. Y nuevamente macuili, nuestro pie izquierdo. Justamente en el pie izquierdo vamos a intencionar esa parte energética. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos caminar en lo espiritual? ¿Hacia la iluminación, hacia la concentración, hacia el logro de nuestros objetivos? Hagámoslo, ¿no? 3 veces 5, 1 y 5. Esos son los números. Inclusive ese se utiliza para los macuilti. Los macuilti, los que se transforman. Porque le estás hablando a tus extremidades. Estás intencionando con energías intangibles y tangibles para nuestro encaminamiento hacia el logro de nuestros objetivos. Este es importante
que nosotros lo entendamos de esa forma. Y como dice la hermanita Ana, podemos irlo combinando y trabajarlo. No pasa nada, lo podemos realizar, lo podemos intencionar y llegar a ese nivel de comprensión, ¿no? ¿Te vas? ¿Te cuidas? Sí, entonces, ese es el trabajo que nos va a llevar a ese camino. Pero poco a poquito, hermanitos, no nos desesperemos, podemos irle combinando. Y si ustedes se saben algunas otras técnicas, ya sea de respiración, ya sea de concentración, de meditación, lo podemos ir combinando. Como les decía, esto se va a convertir en su verdad de ustedes, en su neltilistli. Y no quiere decir con esto, es que si le agrego este es algo del budismo, ¿no? Pero si me funciona, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? Y recuerden que, por ejemplo, el budismo, el shintoísmo, todos esos son de culturas muy antiguas, son muy similares a lo que era de nuestros abuelos. ¿Qué mejor que practicarlos? ¿Qué mejor si ya lo conozco cómo funciona? ¿Y por qué no lo hago? ¿Y por qué no lo trabajo? ¿Sí, hermanitos? Por favor, no se limiten a solo lo que dice el maestro. Igual y así me puede funcionar. Tal vez me dijo que yo me ponga en esa posición de acecho, pero me siento muy incómodo, ¿no? A lo mejor me concentro más con usar mis brazos, aunque creo que no, ninguna meditación nos va a servir usar los brazos, porque estamos precisamente protegiendo para que ninguna energía pueda contaminarnos. Recuerden, al igual cuando hacemos algún ejercicio o alguien está trabajando en la energía en un círculo, crucemos nuestros pies y tapemos nuestro ombligo. También es una protección. A veces inconscientemente llegamos en un círculo donde están sanando a alguien y nos sentamos bien tranquilos. No, hay que cuidarse, ¿no? Porque las energías también buscan un vehículo por donde estar. ¿Sí, hermanitos? No sé si hubiera alguna otra más aportación o pregunta, de mi parte sería todo. Sí, adelante, hermanita Gabriela. Tlazocamati Temachtiani. Sí, en alguna de sus clases nos estaba diciendo que cómo queríamos desarrollar la intuición. Creo que eso es lo que estaba hablando. Si no comenzamos a hablarle a las energías. A partir de ese momento, en mi mente, resonaba mucho la palabra Tezcatlipoca. En los sueños, em, incluso para prender una vela, en mi mente, Tezcatlipoca. Sin embargo, sí sentí un poco de temor porque es bueno, eh, la parte oscura, pero ahorita usted nos dijo, no todo lo oscuro es malo, ¿no? Entonces, ahorita que nos pasó su diapositiva con esta energía, a mí me emocionó mucho. De hecho, me siento como contenta, mi ser se siente contento. Y entonces yo quiero preguntarle, si yo quisiera acechar a esta energía, ¿en qué horario puedo hacerlo? Tezcatlipoca. Pero el horario, en la noche. Sería en la noche a la 1:11 de la mañana, pudiéramos decirlo, ¿no? Sí, ok. Pasadita de la medianoche, a Sí, esa hora. Ahora, tengamos en mente esto. El miedo va a estar ahí, hermanitos, y no lo podemos eliminar. Y es bueno tener miedo, ¿por qué? Como prevención. Pero pues, tenemos que cuidar eso, ¿no? De que, o sea, el Tezcatlipoca no es lo oscuro, no es lo malo. Es nuestra misma conciencia el Tezcatlipoca.
nuestro ser interno, nuestro otro yo que no podemos, hablarle, hermanito, ¿no? Y hagámoslo, intencionemos eso. Esto nos va a abrir, va a ser un parteaguas, este ejercicio, para empezar a entender, empezar a hablar con el sol, con el aire, con la tierra, con los árboles, con las plantas, con el abuelito fuego. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a abrir nuestra mente, la conexión con las energías, nos lleva al siguiente nivel de entender esta dimensión en el que estamos viviendo. No es la única dimensión, hermanitos. Hay múltiples dimensiones en el cual nosotros podemos vibrar. Y uno de ellos es el del amor. Vibrar en esa dimensión del amor. El de la honestidad con nosotros mismos. El de no tener miedo de decir, sí, sí soy yo. Sí, yo lo hice. Asumo la responsabilidad de las consecuencias que vengan, lo asumo. Es una dimensión en la cual cuando nosotros vibramos de esa forma, podremos distinguir estas ondas invisibles para los demás. Porque ahorita aquí donde estamos nosotros, está todo en vibración. Por eso les decía en alguna de las clases, pongan en mente a quién quieren visitar hoy. Y vamos en esa noche, en ese vibrar, llegamos a ese lugar y lo visitamos a la persona. ¿Sí? Hagámoslo. Para eso nos va a servir también esto, para llevarle la información en los sueños. Es una forma, sí, es una forma de trabajar, ¿sí? Entonces, hasta que no lo experimentemos, no sabremos muchas cosas. La Ujú. Sokamaki de Mastieni. ¿Qué, mano, dicen? Bueno, pues, hermanitos.